En la estadística existen diferentes formas para evidenciar nuestros datos de una manera visual, como lo son las barras, los gráficos compuestos, los gráficos de líneas y los gráficos circulares. Todos tienen un objetivo, el cual es mostrar de una manera visual nuestros datos de estudio ante un público en específico. Lo cual nos lleva a la pregunta, ¿qué es un diagrama de Pareto? Y nuestro tema de estudio de hoy. El diagrama de Pareto, básicamente, es una herramienta de gestión que utiliza para analizar y visualizar la importancia relativa de diferentes elementos en un conjunto de datos. Su creador, Vilfredo Pareto, se basa en la idea de que un pequeño número de elementos contribuye en gran medida a un resultado, como lo es que el 20% de los elementos contribuye al 80% del resultado. También vamos a estudiar los componentes. El primero es el eje vertical, que representa la magnitud de los elementos en el conjunto de datos. Esta magnitud puede ser la frecuencia, el valor, el impacto o cualquier métrica relevante que se esté analizando. En segundo punto tenemos el eje horizontal, que enumera los elementos en orden descendente e importancia, generalmente de izquierda a derecha. A su vez tenemos las barras, que cada barra en el gráfico representa un elemento específico, ordenados en función de su magnitud. Y finalmente, la línea acumulada, que en el gráfico que tenemos en el ejemplo está de color anaranjado. Estas líneas se añaden al gráfico para mostrar cuánto contribuye cada elemento al total acumulado, lo que facilita la identificación de los elementos más significativos. Una vez tomado en cuenta sus componentes, ¿cómo creamos un diagrama de Pareto? Que es nuestra segunda incógnita. Tenemos el primer paso, que sería la selección del problema o aspecto a analizar, que es identificar con claridad el problema o conjunto de datos que se desea analizar o mejorar. En segundo paso tenemos la recopilación y agrupación de datos, que lo que busca es reunir los datos relacionados con el problema y agruparlos de manera adecuada. En el tercer paso tenemos la ordenación de datos de mayor a menor, que es organizar los datos en orden descendente, generalmente según su magnitud. Y finalmente, el cálculo de frecuencias y porcentajes acumulados. Con todos estos datos podemos proceder a lo que sería el dibujo del gráfico y tomar las previsiones en cuestión de frecuencia y amplitud del mismo. Una vez revisados los datos que necesitamos para nuestra creación del diagrama de Pareto, vamos a ver un poco acerca de las ventajas de la utilización del mismo. En primera instancia, tenemos la mejora continua y optimización de esfuerzos. Al centrarse en los elementos más importantes, las organizaciones pueden enfocar sus recursos y esfuerzos de manera más eficiente, lo que conduce a una mejora continua de cada sistema. Luego tenemos la identificación de las principales fuentes y problemas o ineficiencias. Esta ayuda a identificar de manera precisa cuáles son las áreas críticas que requieren atención inmediata, lo que ahorra tiempo y recursos. Y finalmente, y la más importante, la comunicación efectiva. La representación gráfica del diagrama de Pareto facilita la comunicación de los resultados y las prioridades a todas las partes interesadas dentro de una organización. Entre las aplicaciones gráficas que tenemos para el diagrama de Pareto están en el campo de las ventas. También tenemos el campo de la producción corporativa y gestión de calidad o servicio al cliente. Dentro de las muchas utilizaciones que podemos encontrar como ejemplo, existen la identificación de productos o clientes potenciales, también la gestión de calidad sobre defectos de productos, o también en servicio al cliente para identificar tanto potenciales quejas o áreas de oportunidad a mejorar en la compañía. Eso sería todo en el video de hoy.
Les agradezco mucho la atención al mismo y nos estaremos viendo en otro video. Muchas gracias.